Muy buenas tardes para todos los hermanos que se encuentran conectados en esta santa convocación en este día. Un saludo afectuoso, esperando que se encuentren muy bien de ánimo, de salud, estén siempre bajo esa protección de Dios, abrigados y refugiados en nuestro Dios, y mucho más en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos tan diferentes a los que hemos vivido en años anteriores. Les saludo desde la ciudad de Medellín, en compañía de mi esposa, y les mando un caluroso saludo y un fraternal abrazo a cada uno de ustedes. Para esta tarde vamos a tener entonces el mensaje principal desde esta locación, desde esta ciudad, en Medellín, en Colombia. Queridos hermanos, la pandemia y todo este tiempo en el cual no hemos podido congregarnos muchos de nosotros, nos puede llevar también a que tengamos eventos de desánimo, eventos de crisis, de afectación de nuestro bienestar emocional, de nuestro bienestar mental, de nuestro bienestar físico. Es algo de lo cual nosotros debemos estar conscientes y también debemos estar preparados, debemos estar nosotros atentos. Hemos escuchado de algunos hermanos que han sido contagiados por este virus, por el coronavirus, que se han contagiado y se han infectado con esta enfermedad, y también sabemos que tenemos hermanos que viven solos, que no tienen otras personas con las que viven allí en su hogar, o que también extrañan mucho el contacto físico con el pueblo de Dios, lo cual es normal, porque estábamos acostumbrados a recargarnos de energía cada sábado con los mensajes, con las instrucciones de nuestro Dios y por supuesto también con el contacto físico con los hermanos, no solamente el contacto telefónico que teníamos durante la semana y que aún tenemos durante la semana, sino también con el contacto físico, el poder abrazarnos, el poder compartir, el poder darnos la mano, el poder darnos ese beso santo. Todo eso pues también nos llena de energía, de ánimo, y han pasado, en el caso de nosotros en Colombia, un poco más de 5 meses en el que ya no nos reunimos, en el cual no nos hemos vuelto a encontrar físicamente con los hermanos. Básicamente algunos hemos podido compartir en familia con los miembros que vivimos en nuestro hogar y tal vez con algún familiar cercano, pero no hemos podido tener ese contacto cercano con los hermanos, y así ha sucedido también en muchos otros países de la obra hispana. Entonces, queridos hermanos, todo esto pues son condiciones en las cuales es natural y es normal que extrañemos, que tal vez nos desanimemos, que también sintamos que las cosas han cambiado. También es posible que algunos se cuestionen por qué la iglesia no se reúne, por qué la iglesia no tiene esa fe de reunirse a pesar de la pandemia, de lo cual también se nos ha explicado claramente desde parte del señor Weston, de parte de don Mario Hernández, de parte del señor Cristiano Rego, de parte del señor Armando Rego también, y de los otros ministros también que nos han hablado, que debemos ser prudentes, debemos ser cautelosos, no debemos tentar a nuestro Dios y debemos también nosotros obedecer las instrucciones que Dios le inspira a los líderes que Él ha puesto allí en la iglesia, personas que estudian continuamente la palabra de Dios, que analizan las noticias, que analizan la información actual, que le piden a Dios en ayuno y en oración su guía para poder darnos a nosotros
las instrucciones para poder tomar decisiones siempre basadas en la sabiduría que Dios le da a cada uno de esos líderes que Él ha puesto allí al frente en la iglesia, y que también pensando en la seguridad y en el bienestar del pueblo de Dios. Entonces, todos estos tiempos pueden llevarnos a cuestionar y a pensar en todo esto, pero tengamos la plena certeza que la iglesia y los líderes que Él ha puesto allí, el evangelista que preside el Consejo de Ancianos, nuestro evangelista que dirige la obra hispana y todos los ministros que le apoyamos, siempre estamos buscando hacer las cosas a la manera de Dios. Siempre estamos nosotros pidiéndole a Dios la guía, que nos muestre qué decisiones tomar, que nos dé esa sabiduría, ese discernimiento para hacer las cosas conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, y conforme las haría nuestro Señor Jesucristo también, que es algo en lo cual el señor Meredith nos instruyó muchísimo y nos exhortó a que siempre nos hiciéramos esa pregunta ante decisiones pequeñas y grandes. ¿Qué haría nuestro Señor Jesucristo? Entonces tengan esa plena certeza de que siempre cada decisión que toma la iglesia, cada instrucción que nos da a través de esos líderes, son instrucciones meditadas, analizadas, consultadas con multitud de consejeros, de personas que llevan muchos años en la iglesia, que se caracterizan por su humildad y por su deseo y su comportamiento de someterse a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Entonces, en todo este tiempo, queridos hermanos, pues hemos tenido estas condiciones en las cuales no habíamos pasado en ningún momento, de ese distanciamiento físico con los hermanos, y de verdad que se presta y de verdad que genera ese efecto de extrañarnos, de sentir esa tristeza y esa nostalgia de no podernos reunir. Pero se requiere que cada uno de nosotros sea fuerte, que cada uno de nosotros nos acoplemos a estas circunstancias. Y tenemos ese inmenso privilegio de saber que todo lo que está pasando hoy es porque Dios así lo permite. El resto de la humanidad simplemente se está dejando llevar del engaño del adversario, especula, hablan de muchas razones y, por supuesto, tienen temor de morir. Muchas personas, hay otras que no tienen temor y salen a la calle y se contagian y contagian a sus familiares, y muchos de ellos han muerto. Pero en nuestro caso tenemos ese gran privilegio y esa misericordia que Dios nos hace de revelarnos, de presentarnos y de tener esa certeza de que Dios está al control de todo y que Dios es el que permite este tipo de circunstancias, que también siempre con un propósito. Así que nosotros debemos acoplarnos en el mundo exterior, en las empresas y en general del mundo exterior. Se habla de reinventarnos. En nuestro caso, nosotros siempre debemos buscar cuáles son las instrucciones de Dios con respecto a las diferentes circunstancias que se presentan. Y no somos los primeros. Recordemos que ha habido muchos hijos de Dios en épocas pasadas, consignadas aquí en las Sagradas Escrituras, que también tuvieron que acoplarse a diferentes circunstancias. Cuando Dios le pidió a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela, Abraham debió acoplarse a esos cambios, a moverse de un lugar a otro. Lo mismo el pueblo de Israel, la nación de Israel, cuando salió de Egipto, y muchos otros siervos y profetas, hijos de Dios, debieron acoplarse a esas diferentes circunstancias y a esa voluntad de Dios. Y ese también es nuestro caso. Nosotros debemos acoplarnos. Pero acoplarnos no significa que nos alejemos de Dios, que culpemos a Dios, que reaccionemos de manera negativa. Para acoplarnos a estas circunstancias y continuar perseverando en medio de este tiempo. Ya llevamos 5 meses en muchos países, ya llevamos 5 meses
de aislamiento, de cuarentena, debemos siempre nosotros, antes, acercarnos más a Dios, pedirle que nos muestre su voluntad, que nos guíe, que nos enseñe, que nos instruya. Y no solamente pedirle a Dios que nos muestre su voluntad, sino trabajar en la humildad de aceptar esa voluntad de Dios, acatar esas enseñanzas de Dios, acatar todas las instrucciones que Dios nos da a través de sus líderes en la iglesia y obedecerlas, actuar conforme a ello. Porque muchas veces le pedimos a Dios, Padre, muéstrame cuál es tu voluntad, muéstrame qué debo hacer, muéstrame qué decisiones debo tomar, muéstrame qué debo cambiar en mi vida. Pero cuando Dios nos muestra eso, y quizás no nos gusta la respuesta de Dios, o quizás no nos esperábamos esa respuesta, pues no seguimos lo que debemos hacer, que es actuar conforme a ello, someternos a esa voluntad de Dios, obedecerle a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo en lo que nos muestra. Entonces también debemos tener esa humildad y esa fe para obrar conforme a ello, queridos hermanos. Entonces, todo este tiempo nos debe servir para que crezcamos en humildad, para que crezcamos en amor, para que crezcamos en sometimiento a Dios, para que crezcamos en dependencia a Dios. Y no solamente que estos sean palabras que escuchamos en cada mensaje, que escuchamos en este mensaje, sino que esas palabras se conviertan en acciones, en obediencia, en resultados. Muy bien lo decía el señor Juan David Berrío en su sermoncillo, que cuando nos comprometemos a algo debemos cumplirlo, primeramente con Dios y luego con nuestro prójimo. Entonces nosotros, si nos comprometimos, si aceptamos gustosos y agradecidos el llamamiento de Dios, y si nos comprometimos con nuestro Padre a obedecerle, pues cumplamos esa parte, hagamos esa voluntad de Dios, sometámonos a Él en esas diferentes condiciones. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros, también como lo mencionaba el señor Gabriel Ortega en su mensaje del sábado anterior, nosotros debemos calcular los costos en nuestra vida de comprometernos con Dios en pacto. Cuando aceptamos ese llamamiento y cuando pedimos el bautismo, pedimos ser bautizados, pedimos la cancillería y aceptamos que nos vamos a comprometer con Dios en pacto, pues debemos calcular esos costos antes de hacer ese compromiso. Y calcular esos costos significa qué esfuerzos debemos hacer, qué sacrificios debemos hacer. Y este es uno de ellos en esta pandemia. Este es un sacrificio que estamos haciendo y debemos ser fuertes, debemos ser valientes, debemos ser comprometidos, debemos ser determinados y pedirle a Dios que nos llene de esa fuerza que solo Él nos puede dar para que podamos seguir adelante en medio de esta pandemia. En Colombia no sabemos cuándo va a terminar, tal vez en algunos otros países de la obra hispana que nos escuchan en este momento ya vean un poco, como decimos, la luz al final del túnel, o ya vean la otra orilla, la otra orilla de este océano. Pero en nuestro caso en Colombia aún no sabemos cuándo va a terminar. Ni siquiera hemos llegado al pico, según lo indican algunos estudiosos, algunos científicos, ni siquiera hemos llegado a la parte más alta de los contagios. Entonces, realmente no sabemos cuánto tiempo más vaya a durar esta pandemia, esta cuarentena, este aislamiento. Pueden durar otros meses, puede irse incluso hasta el 2021. Eso no lo sabemos, pero lo que nosotros sí debemos es saber, y la parte que nos corresponde hacer es permanecer firmes, perseverando en este camino, acatando esa voluntad de Dios, porque si esta pandemia no ha pasado, es porque Dios también así lo ha permitido. Entonces también debemos seguir nosotros acatando esa voluntad de Dios, sometiéndonos, siguiendo con humildad, con fe, atentos a las instrucciones de los líderes de la iglesia, siguiendo atentos nosotros cada una de esas recomendaciones, cada una de esas instrucciones, para que podamos también nosotros estar seguros. Entonces, permítame, yo me acerco aquí un poco más, que me están pidiendo más volumen. Entonces, queridos hermanos, nosotros tengamos siempre presente que lo que esté pasando hoy en el mundo
en nuestra ciudad, en el lugar donde vivimos, tiene un propósito de nuestro Dios. Y nosotros debemos acatar esas instrucciones. Y prueba de ello es que debemos ejercer esa humildad. Entonces, que todas estas recomendaciones que nos da la iglesia, todas las instrucciones que nos dan, no se queden allí solo en palabras, que cuando se crucen, que cuando sean en contraposición a lo que nosotros quisiéramos, tengamos esa humildad de someternos a lo que la iglesia dice. Tengamos esa humildad de aceptar. Si estas son las instrucciones que da la iglesia, pues que esas sean las instrucciones que nosotros acatemos. Si la iglesia nos dice hay que celebrar la fiesta de esta y esta forma, pues eso lo acatemos. Que no sea nuestra voluntad la que se haga, sino que sea esa voluntad de Dios. Y tengamos esa fe y esa humildad de reconocer que Dios habla a través de esos líderes que Él ha puesto allí, que los ha puesto allí por su humildad, por su sabiduría, por su deseo y por su voluntad de obedecer a Dios. Y en esa misma forma, por su compromiso con cada uno de nosotros. Los líderes en la iglesia tienen esa gran responsabilidad de velar por el bienestar del pueblo de Dios. Dios les encomendó esa gran responsabilidad y ellos deben responder a Dios por esas decisiones que tomaron, por esas instrucciones que dieron, que si fueran conforme a esa voluntad de Dios. Entonces, queridos hermanos, quiero invitarlos para aquellos que quieran acompañarme en estas escrituras que vamos a leer, que vamos a analizar y que nos van a permitir tener más claridad sobre cómo debemos nosotros comportarnos, trabajar, hacer nuestra parte para que verdaderamente estemos siguiendo esa voluntad de Dios. ¿Vale? Vamos a dirigirnos, por favor, al Deuteronomio en el capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo. Recordemos que somos pueblo apartado por Dios. A veces cuando queremos hacer nuestra voluntad, estamos negando eso. Cuando objetamos las instrucciones de nuestros líderes en la iglesia, de las personas que dirigen la iglesia, estamos también objetando esa santidad que Dios nos da. Muchas veces decimos, soy santificado por Dios, soy apartado por Dios, pero mis hechos no lo demuestran. Mis hechos están demostrando lo contrario. Entonces, mis hechos tienen que demostrar que verdaderamente me someto a esa voluntad de Dios y a ese cuerpo que Él estableció en su iglesia. Sigamos leyendo, por Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para el Eterno tu Dios. El Eterno tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Tenemos ese gran privilegio, hermanos, de ser ese pueblo especial del único Dios, del Dios todopoderoso, del Dios que tiene un plan maravilloso de salvación y del cual nosotros somos sus primicias, somos sus primogénitos. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Eterno y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, y somos en verdad pequeños, somos un pequeño grupo de personas, este Israel espiritual. Versículo 8. Sino por cuanto el Eterno os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Eterno con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios también cumple sus promesas, nos da ejemplo, cumple sus compromisos y cumple sus promesas. Quiso guardar el juramento que juró a nuestros padres, Abraham, Isaac, Israel, y nos ha apartado. Y en esa forma debemos nosotros comportarnos como pueblo apartado, pueblo que persevera con fe en su Dios, en el camino de Dios, en la voluntad de Dios. No solamente debemos perseverar en el estudio de la palabra de Dios, sino que debemos perseverar
en hacer esa voluntad de Dios, en seguir esas instrucciones de Dios, en seguir esa voluntad de Dios. Si Dios nos está mandando, quédate en casa, quédate aislado en casa, sigamos esa voluntad y hagámosla con fe, cumplámosla con fe, cumplámosla con amor, cumplámosla con esfuerzo, hasta que Dios diga, es el momento de que puedan volver a salir, volver a reencontrarse, volver a abrazarse, volver a compartir entre hermanos, volver a tener una santa convocación juntos, hasta que Dios lo diga y sigamos haciendo esa voluntad, así como también lo hicieron muchos hermanos que nos han precedido en este camino en épocas anteriores, han obedecido a Dios. Vayamos a Jeremías en el capítulo 20. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Les pido disculpas si se escuchan esas voces de afuera. Es parte también de la pandemia. La gente, hay personas que salen a hacer sus ventas en la calle y bueno, se escucha lo que ellos ofrecen. Jeremías capítulo 20 y versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Eso somos nosotros. Dios nos llama. Dios nos muestra cuál es su voluntad, nos muestra qué debemos hacer. Y nosotros, como personas carnales, muchas veces rebeldes, muchas veces llevados de nuestro parecer, no queremos hacer esa voluntad de Él, no queremos cumplir. Queremos volver a salir, queremos volver a congregarnos, queremos hacer nuestra voluntad. Pero debemos proponernos y mantenernos firmes en nuestro corazón, obedecer a Dios, hacer su voluntad, seguir las instrucciones que nos dan los líderes en la iglesia, acatarlas, acoplarnos a Él. Vamos a celebrar también una fiesta de tabernáculos muy diferente, muy diferente, completamente diferente a la que hayamos celebrado en muchísimos años. Acoplémonos a Él, pidámosle a Dios que nos muestre cómo agradarlo, cómo alegrarnos, cómo hacer las cosas conforme a su voluntad, que nos muestre. Estábamos acostumbrados a que Dios escogiera quizás 1 o máximo 2 lugares de fiesta en cada país. Esta vez Dios va a escoger 30, 40 lugares de fiesta, 50 lugares de fiesta en cada país. Pidámosle a Dios que nos muestre ello. Antes le pedíamos a Dios que nos mostrara a todos unidos cuál era ese lugar que Él escogió. Pues ya debemos pedirle cada uno, y también en unidad, que nos muestre cuáles son esos lugares, el lugar específico para mí, para mi familia, el lugar específico para el grupo o la pequeña número de personas que se podrán reunir, y así sucesivamente. Entonces debemos verdaderamente acoplarnos, esforzarnos, hacer esa parte que nos corresponde, siguiendo esa voluntad de Dios, y alegrarnos, como dice allá en Habacuc, aunque las cosas vayan mal, aunque no haya que comer, aunque la tierra no produzca su fruto, tenemos que alegrarnos delante de Dios, aunque no podamos vernos, aunque no podamos compartir todos, como años anteriores, aunque no podamos reunirnos todos en un solo lugar, aunque no podamos ir a algún otro lugar, tal vez nos toque quedarnos en casa celebrando la fiesta de los tabernáculos, aunque las situaciones sean diferentes. Con todo, yo me alegraré en el Eterno. Tenemos que alegrarnos en Dios, así lo pide Él. Y es una forma también que Él puede estar probándonos. Si para nosotros es importante un lugar de fiesta en el que todos vamos a estar juntos, y para nosotros lo importante es estar en la presencia de Dios y alegrarnos en su presencia y tener esa mini fiesta, cada familia, cada grupo que se vaya a reunir, tener esa mini fiesta. Entonces, a eso nos llama Dios y a eso nos está mostrando Dios que debemos aprender y que debemos crecer. Tendrá muchísimos propósitos más adelante, Él nos irá revelando, pero debemos hacer nuestra parte desde ahora. Vayamos a Oseas, en el capítulo 11. Oseas, capítulo 11, versículo 4. Oseas 11:4. Con cuerdas humanas
los atraje, dice Dios, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dios puso delante de nosotros el alimento espiritual. Nos trajo a su pueblo, nos trajo a sus primicias, a ese pequeño número de personas privilegiadas que son ese pueblo especial de Dios, como lo leímos en la primera escritura, en Deuteronomio capítulo 7. Somos ese pueblo especial de Dios, no lo olvidemos. Así cambien las circunstancias de nuestra vida, de nuestra forma de vivir. Somos y seguiremos siendo ese pueblo especial de Dios si estamos buscando cada día hacer su voluntad, si estamos buscando obedecer a Dios, agradarlo, ajustarnos, acoplarnos, acomodarnos a esas condiciones que Dios nos ponga. Y para ello se requiere que tengamos esa humildad, ese compromiso, esa fuerza para acoplarnos a las circunstancias que haya y seguir adelante y alegrarnos en Dios. Dios debe ser nuestra alegría. Así no tengamos ese lugar físico donde reunirnos cada sábado en este momento, así nos tengamos que reunir virtualmente. Dios tiene que seguir siendo nuestra alegría, Dios tiene que seguir siendo nuestra esperanza, nuestra fuerza, nuestro refugio para seguir adelante. Cuando Él ya lo determine conveniente, cuando Él ya lo estime, nos volveremos a reunir, nos volveremos a encontrar, volveremos a tener las santas convocaciones, los sábados anuales juntos, si Él así lo determina, y más adelante tenemos esa esperanza que pueda ser, pero ahora tenemos que seguir fuertes, firmes, perseverando, haciendo nuestra parte. Vayamos a Salmos en el capítulo 84. Salmos capítulo 84, versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Dónde están nuestras fuerzas, queridos hermanos? ¿Están en el dinero? ¿Están en la salud? ¿Están en hacer lo que hace el resto de la humanidad? ¿Están en hacer lo que nosotros queremos? ¿Dónde están nuestras fuerzas? ¿Dónde está nuestro ánimo? ¿Dónde está nuestra perseverancia? Nos desanimamos porque estamos confinados, porque estamos encerrados, porque no podemos hacer las cosas como las hacíamos antes, como le pasaba a la nación de Egipto, que se acordaban de lo que comían en Egipto cuando salieron y se acordaban y anhelaban lo que hacían antes. ¿Dónde están nuestras fuerzas? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en Dios. Padecemos una enfermedad, padecemos un mal que nos aqueja, la salud. Nuestras fuerzas están en Dios. Es doloroso, tiene dificultades, una enfermedad, aflige, debilita, pero nuestras fuerzas tienen que estar en Dios. Feliz, dichoso el hombre y la mujer. Sabemos que el hombre es esa palabra genérica, que no solo se refiere al género masculino, sino también al femenino. Bienaventurado el hombre que tiene en ti, en Dios, sus fuerzas. Así las situaciones estén complicadas de salud, así las situaciones estén complicadas económicamente, así las situaciones estén complicadas amorosamente. Hay muchos hermanos que quisieran tener, hermanas que quisieran tener un esposo ya, o hermanos que quisieran tener una esposa ya. Así las situaciones estén complicadas y eso nos desanime, o así no tengamos trabajo, así no tengamos diferentes situaciones que puede padecer cada uno de nosotros. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué hay en nuestro corazón? El camino de Dios, el meditar en su palabra, el vivir de acuerdo a esa voluntad de Dios, en corregir tantos defectos que tenemos para corregir. El mundo se detuvo allá afuera, muchos negocios cerrados, muchos negocios están cerrados, mucha actividad comercial frenó, se detuvo, pero nuestra labor de corregir defectos,
de cambiar tantas fallas que tenemos en nuestro carácter, de cambiarlo por lo que Dios nos enseña. Eso sigue, eso no se detuvo con la pandemia. Nuestra preparación para el reino de Dios, para ser los mejores reyes y sacerdotes que podamos ser, continúa en la casa o afuera, continúa, eso no se detiene. Versículo 6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Cuando nuestras fuerzas están en Dios, cuando nuestro corazón está en el camino de Dios, cambiamos cualquier circunstancia de negativa a positiva, de triste a alentadora, de debilidad a fuerza. Versículo 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Vamos a ir de crecimiento en crecimiento. Eso no se detiene porque estemos en la casa o porque nos estemos reuniendo virtualmente. Eso no se detiene. Tenemos que presentarle a Dios fruto en estas fiestas del otoño. Tenemos que llevarle fruto físico y espiritual. Si hubo poquita cosecha física, de ahí le debemos llevar ese fruto físico a Dios, esa ofrenda física. Pero fruto espiritual abundante, porque esa no se detuvo. El fruto espiritual tiene que ser abundante en estas fiestas. Tiene que ser un fruto que Dios vea realmente de crecimiento en cada uno de nosotros. Cambio. Si éramos irascibles, si éramos impacientes, si éramos perezosos, tantos defectos y tantos daños que ha hecho Satanás a lo largo de toda esta historia de la humanidad en los seres humanos y que nosotros aún tenemos tantas cosas por corregir. Todo eso es el fruto que hay que llevarle a Dios, fruto de crecimiento, fruto abundante, de ese fruto del Espíritu, que bien sabemos cómo se compone, ese fruto del Espíritu. De todo eso tenemos que presentarle a Dios y no podemos decirle, Padre, es que como estábamos en pandemia, entonces por eso no pude crecer espiritualmente lo suficiente, no crecí mucho espiritualmente porque estábamos en pandemia. No, esa no es una excusa. El crecimiento espiritual, el carácter perfecto, refinado, el carácter cada vez más justo, más santo, más perfecto, tenemos que presentárselo a Dios sin falta. Es nuestro compromiso también. En esas fiestas Dios ordena fruto físico y espiritual, hay que llevárselo, hay que presentárselo, tenemos ese compromiso y tenemos que cumplirlo. Para eso debemos estar trabajando desde la pasada fiesta de Pentecostés. Debemos, una vez terminó la fiesta, preparar el fruto para las siguientes fiestas y trabajarlo durante todos estos meses hasta que lleguen estas fiestas de otoño y de la cosecha de otoño. Entonces, tenemos que ir de poder en poder, queridos hermanos. No importa las circunstancias, si estamos adentro, si estamos afuera, si estamos en pandemia, si no estamos en pandemia, si estamos juntos, si estamos separados, tenemos que ir de poder en poder, creciendo en el Espíritu, creciendo espiritualmente, madurando. Salmos, capítulo 92, versículo 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, eterno, para siempre, eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh eterno, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú, Dios, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Eterno, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Eterno, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Dios cumple su palabra. Y aquí vemos promesas que Dios
nos hace a cada uno de nosotros. Dios aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo. Que hay que estar más meses en casa por la pandemia. Pidámosle a Dios que nos aumente esas fuerzas y hagamos su voluntad. Que nos dé esa fuerza para resistir el aislamiento, el no poder vernos con los hermanos, las situaciones diferentes en nuestra vida. Que nos aumente esas fuerzas como las del búfalo para soportar, para seguir avanzando ante las dificultades, ante la adversidad. Para que nos unja con aceite fresco, con su Espíritu Santo, con más de su Espíritu Santo, más porción de su Espíritu Santo, para que tengamos más poder para seguir avanzando en cualquier circunstancia que estemos atravesando. Situaciones difíciles de soledad, de enfermedad, de desánimo, de situaciones económicas difíciles también, situaciones de diversa índole, que solo Dios sabe que padece cada uno de nosotros. Pidamos de que nos aumente las fuerzas y que nos unja con aceite fresco, pero hagamos su voluntad, obedezcamos esas instrucciones que Dios nos da a través de sus ministros, a través de los líderes que nos dirigen en la iglesia, a través de su palabra, porque Dios también nos habla a través de su palabra. Seamos de oídos atentos, seamos de virtud, que ponemos por obra lo que sabemos que debemos poner por obra, que corregimos lo que sabemos y nos dicen que tenemos que corregir. Esa es la persona virtuosa, la que produce resultados, la que logra el efecto de aquello que debe hacer. Entonces, hagamos nuestra parte para que Dios cumpla sus promesas, para que le podamos reclamar esas promesas a Dios con amor y con humildad. Decirle, Padre, acuérdate de tus promesas y cúmplelas en cada uno de nosotros. Aumenta nuestras fuerzas para soportar estas condiciones difíciles, adversas. Úngenos con aceite fresco, con una porción fresca de tu Espíritu Santo que nos revitalice y aún en la vejez fructifiquemos, porque son promesas de Dios y Dios cumple su palabra, así como lo leímos en el Deuteronomio y también como nos lo expresó el Señor Juan David de Río. Vayamos a Isaías en el capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? Por supuesto que lo sabemos. Por supuesto que lo hemos oído y que nos lo han dicho desde el principio que estamos en este camino. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Claro que hemos sido enseñados a través de esa creación de Dios, que existe un creador, que existe un Dios todopoderoso. Versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, pequeñitos. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante, me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Levantamos en alto nuestros ojos, hermanos. Miramos al cielo cada día, así sea por la ventana si no podemos salir. Miramos al cielo en busca de nuestro Dios, en busca de recordar esa grandeza que Él puso en toda su creación. Levantemos esos ojos a Dios cada día para que Él nos llene de su luz, para que su rostro resplandezca sobre nosotros. Levantemos esos ojos a Dios. Versículo 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad, quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos sus ángeles. A todos llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio.
¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido del Eterno, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Eterno, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a el Eterno tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Sabemos que esta es una profecía y que esto tendrá su cumplimiento también. Pero también es una instrucción para nosotros, que si esperamos en Dios, que si obedecemos a Dios, Él nos dará esas fuerzas. Aún los muchachos que son llenos de energía, los jóvenes, nuestros jóvenes en la iglesia, que son llenos de energía, de vitalidad, aún ellos se cansan. Cuando han hecho tanta actividad durante el día, se cansan y se van a dormir. Pero ellos también recibirán esa fuerza de Dios. Cada uno de nuestros jóvenes que decide obedecer a Dios de corazón, que está haciendo un esfuerzo, porque aún para los jóvenes y para los niños es más difícil no poder compartir con sus compañeros en el colegio, no poder salir a jugar como lo hacían antes, no poder salir a esos lugares donde se recreaban, tantas actividades que hacían nuestros niños, nuestros jóvenes antes de la pandemia. Para ellos aún es más difícil, pero también para ellos es esta instrucción, esta exhortación de parte de nuestro Dios, que si obedecemos a Dios, si desarrollamos esa paciencia, si crecemos en esa humildad de hacer la voluntad de Dios, si nos tenemos que quedar en casa, seguimos en casa, si tenemos que celebrar la fiesta en casa o poquitos ahí en familia, la celebramos así. Si buscamos siempre obedecer a Dios, Dios les va a dar esas fuerzas y les va a dar todo ese ánimo y esa fortaleza que se necesita, tanto a nuestros niños como a nuestros jóvenes, para que puedan resistir todas estas situaciones adversas y difíciles y nuevas para ellos. Y por supuesto a nosotros también, los mayores, y a nuestros ancianos. Dios nos va a dar fuerza a todos si creemos en Dios, si obedecemos a Dios, si seguimos con nuestra voluntad de obedecer a Dios. Capítulo 45 de este mismo libro de Isaías, versículo 24. Y se dirá de mí, ciertamente en el Eterno está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En el Eterno será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Nos vamos a gloriar en Dios, nos vamos a alegrar en Dios. Lo que estemos atravesando en nuestra vida en este momento, lo que tengamos que atravesar en nuestra vida en este momento, será para motivo de alegría cuando ya Dios nos recompense por haber sido fieles, por haber obedecido sus instrucciones día a día, cada día, cada momento de nuestra vida. Nos vamos a gloriar en la presencia de nuestro Padre, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser justificados y vamos a ser recompensados y nos vamos a gloriar toda la descendencia de Israel, de ese Israel espiritual, de ese pueblo especial de Dios. Hebreos, capítulo 11. Vayamos a Hebreos, en el capítulo 11, versículo 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hablando de todos estos hermanos que nos precedieron en este camino, hermanos nuestros, miembros de la familia espiritual de Dios. Qué privilegio, qué honor, qué motivo de alegría y qué motivación para nosotros. Seguir los pasos de estos gigantes de la fe, de Abraham, de Moisés, de Josué, de David. Seguir los pasos de estos gigantes de la fe es un gran privilegio, es un honor, es
algo que verdaderamente nos debe motivar a nosotros. Y nos hemos preguntado por qué Dios quiere o para qué Dios querrá que desarrollemos fuerzas durante esta pandemia. Miren lo que acabamos de leer. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Estoy enfermo. Pido fuerzas a Dios. De esa debilidad que me causa la enfermedad física, enfermedad emocional, de esa debilidad que me causa esa enfermedad continua allí todos los días, doliéndome, incomodándome, haciéndome sufrir, de esa debilidad, sacar fuerzas. Y las sacamos cuando tenemos presente que Dios es el que nos da las fuerzas, que cuando le pedimos y cuando obedecemos su voluntad, cuando seguimos adelante a pesar de la enfermedad, de la debilidad, y le mostramos a Dios que tenemos la voluntad de seguir adelante, corrigiendo nuestros defectos, perseverando en su camino, obedeciéndolo, acoplándonos, acomodando las diferentes circunstancias que Él nos ponga allí, Él nos va a dar esas fuerzas, así como estos hermanos que nos precedieron sacaron fuerzas de debilidad, ellos también pasaron debilidades y sacaron fuerzas, porque Dios se las dio, porque Dios vio en su corazón su voluntad de obedecerle a Él. Se hicieron fuertes en batalla. ¿Será que Dios nos está pidiendo y nos está mostrando que debemos hacernos fuertes ahora para las batallas que vienen más adelante? Tener esa fuerza interior que no dependa de circunstancias externas, sino que dependa de nuestra relación con Dios, para que seamos fuertes para las batallas que se vienen. ¿Será ese uno de los propósitos de Dios? Es muy probable que ese sea uno de los propósitos de Dios con estas circunstancias que estamos viviendo. Y debemos aprovecharlas para crecer en fuerza, para pedirle a Dios que nos dé más fuerzas, fuerza interior, fuerza del corazón, fuerza de esa que nos ayude a vencer obstáculos, que nos ayude a continuar perseverando en este camino. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Con qué? Con su fuerza interior. Eran poquitos, eran menos en número frente a los ejércitos extranjeros y los pusieron en fuga. No solamente por su fuerza, sino porque Dios estaba con ellos, pero Dios los fortaleció y les dio fuerzas. Nosotros también necesitamos crecer en esa fuerza en este momento, ahora, para acoplarnos a las diferentes circunstancias que se presenten, para afrontar los diferentes retos y desafíos que Dios tenga para nosotros en los meses y en los años venideros. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 13. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Todos morimos para el mundo, todos morimos para el pecado, porque Cristo murió por nosotros. Y muy importante esa palabra que utilizó allí el apóstol Pablo. El amor de Cristo nos constriñe. Constriñe significa impeler, apremiar, presionar. Eso significa constreñir. ¿Y qué significa impeler? Impeler significa ejercer una fuerza sobre algo para que adquiera un movimiento, para que avance. Eso es impeler. Y el amor de Cristo en nosotros nos da esa fuerza para continuar adelante. Sabemos que el amor de Cristo en nosotros es ese cumplimiento de la ley, es esa obediencia a Dios, a su camino, a su voluntad, a las instrucciones que Él nos envía a través de los líderes de la iglesia y a través de su palabra. Eso es el amor de Cristo en nosotros y eso es lo que nos da fuerza. A veces decimos, no, es que amanecí desanimado, amanecí bajo de fuerzas, amanecí con ganas de no ver a Dios o de no saber nada de Dios hoy. Es normal, somos seres humanos, somos seres que tenemos altibajos en nuestra vida,
pero no podemos dejar que eso predomine en nosotros. Cuando eso empieza a predominar en nosotros es porque el amor de Cristo se está apagando, se está mermando en nosotros. Por eso aquí el apóstol Pablo nos da esa ecuación, es una ecuación. Si haces esto, tendrás aquello. El amor de Cristo nos constriñe. Si eres fuerte, si creces en el amor de Cristo, eso te va a constreñir, te va a impeler para seguir adelante. Eso era lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo. Que ese amor de Cristo en él, en su corazón, por medio del Espíritu Santo, era el que lo constreñía, el que lo impelía, el que lo presionaba para seguir adelante, haciendo esa misión que Dios le había encomendado a él, haciendo cada misión. Y cada misión tenía sus retos para el apóstol Pablo. Hubo misiones en las que naufragó, otras misiones en las que lo azotaron, otras misiones en las que lo persiguieron, otras misiones en las que lo apedrearon. Cada misión tuvo su reto, pero ¿qué había en él? El amor de Cristo. Lo constreñía, lo impelía, lo fortalecía, lo presionaba para seguir adelante. Y ese amor es en el que nosotros debemos estar creciendo, hermanos, creciendo en ese amor a Dios, para que nos constriña a nosotros también, para que nos dé esa fuerza que necesitamos y superemos esos días malos, esos días débiles, esos días de desánimo, esos días de soledad, los superemos y sigamos adelante en este camino. Encontrarse con la realidad es difícil, pero cuando tenemos y con las circunstancias imprevistas o con las circunstancias que son adversas, es difícil, es duro. Pero cuando en nosotros está ese amor de Cristo, cuando en nosotros está esa fuerza de Dios, cuando en nosotros está ese poder de Dios que es su Espíritu Santo, con ese poder, con esa fuerza, con ese amor, vamos a tener esa energía, ese impulso para seguir avanzando, para no dejarnos llevar de lo que hay en el momento, de lo material, de lo que está a nuestro alrededor, sino para dejarnos llevar de esa visión espiritual que hay en nuestra mente y que hay en nuestro corazón. De saber que todo esto es pasajero, que todo esto es temporal y que vamos es hacia lo permanente, hacia lo inmutable, hacia lo incorruptible, hacia esa Jerusalén y ese reino de Dios que nos espera. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Tenemos que ser esa virgen pura, con pandemia o sin pandemia, aislados o no aislados, en cuarentena o no en cuarentena. Tenemos que seguir preparándonos para ser esa virgen pura para Cristo. Ser esa virgen pura para Cristo, queridos hermanos. Vayamos a Romanos en el capítulo 14. Romanos, capítulo 14, versículo 7. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No perdamos eso de vista. Que entramos en pacto con Dios. Dios hizo pacto con nosotros. Entramos en ese pacto. Y cuando entramos en ese pacto fue porque calculamos los costos de lo que ello implicaba. Y uno de los primeros costos que debimos calcular y que debemos tener presente es que ya no es nuestra vida. Ya es la vida para Dios, para su voluntad, para seguir sus instrucciones, para acoplarnos, adaptarnos a las condiciones que Él nos ponga. No perdamos eso de vista. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No somos del mundo, no somos de lo que hace la gente en el mundo, no somos nuestros, somos del Señor. Vayamos a Efesios en el capítulo 5. Efesios capítulo 5 y versículo 1. Sed pues imitadores de Dios y como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Seamos imitadores de nuestro Señor Jesucristo, imitadores de ese ejemplo que Él nos dejó consignado en las Escrituras. Seamos imitadores de ese sometimiento de nuestro Señor Jesucristo a la voluntad de Dios, como lo hemos leído tantas veces para la Pascua y en muchas ocasiones. Que Él sufrió y que sabía que iba a sufrir, pero le pidió a Dios que lo fortaleciera en oración, en ayuno, en contacto con Dios. Y Dios le dio esas fuerzas para soportar todos esos maltratos que sufrió, toda esa tortura, toda esa muerte lenta que Él sufrió. De esa misma forma, nosotros padecemos, sufrimos en esta vida, pero debemos pedirle a Dios que nos dé esas fuerzas y pedírsela con oración continua. No podemos descuidar la oración, no podemos descuidar el estudio de su palabra, no podemos descuidar el ayuno, no podemos descuidar el contacto con Dios. Ahí es donde radica esa fuerza que Él nos da. Cuando conversamos con Dios, cuando oramos delante de su presencia, cuando Él resplandece su rostro sobre nosotros e irradia esa fuerza en nosotros para que afrontemos cada día los retos, los desafíos, las soledades, las enfermedades, las diferentes circunstancias de cada día. Pasemos a Mateo, el capítulo 11. Evangelio de Mateo, capítulo 11. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí está la clave, el secreto, que no es ningún secreto para nosotros. Dos cosas: humilde y manso de corazón. Y nos podremos ajustar a cualquiera que sean las circunstancias que se nos presenten en este camino hacia el reino venidero, con humildad y con mansedumbre, dependiendo de Dios, sometiéndonos a Él, con ánimo, con gratitud, cambiando el valle de lágrimas en alegría. ¿Por qué? Porque nuestra vida es para Dios, nuestra vida es un sacrificio a Dios, porque vivimos para Dios y morimos para Dios. Porque sabemos que todo esto es temporal. Y porque estamos en un proceso de desarrollar esa fidelidad eterna para Dios. Yo tengo un test que hice algunos meses a algunos hermanos aquí en Colombia y quiero leérselos para que revisemos cómo está nuestra humildad. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Test de humildad, para que cada uno responda y miremos cómo estamos en cuanto a humildad. Primera pregunta: ¿te disculpas siempre cuando cometes un error? ¿Nos disculpamos o todavía nos cuesta pedir perdón? Por perfectos que seamos, por infalibles que seamos, llega el momento en el que fallamos, en el que ofendemos, en el que incumplimos, en el que maltratamos a alguien, en el que, sea voluntaria o involuntariamente, cometemos un error. Por maduros que seamos, por prudentes que seamos, siempre hay posibilidad de cometer un error. Nos disculpamos. Te disculpas siempre cuando cometes un error. Eso es un signo de humildad. Respondamos si siempre lo hacemos, y si no, ya sabemos en qué tenemos que trabajar. Y eso se hace también durante esta pandemia, adentro o afuera. Segunda pregunta: ¿aceptas y sigues los consejos de personas que tienen más experiencia que tú? Eso cuesta. Nos da duro en el ego, nos da duro en el orgullo. Cuando viene alguien y nos dice: mira, es que debes hacer las cosas de esta forma, o te recomiendo que hagas así de esta forma, o mi consejo es que hagas las cosas de esta forma, y no lo habíamos visto las cosas de esa forma, o no pensamos en esa idea. Hay que reconocerlo. Hay personas con más experiencia, con más sabiduría, con más conocimiento, con más entendimiento. Hay personas que Dios las envía para que nos hablen. Tenemos que ser humildes y escuchar los consejos, escuchar las recomendaciones, escuchar las palabras de los ancianos, de las personas más experimentadas, de las personas que tienen también una gran sabiduría acumulada. Tercera pregunta: cuando discutes, expones tus argumentos con calma.
Cuando estamos en desacuerdo con alguien, expresamos nuestros argumentos con calma, con serenidad, o nos exaltamos y queremos dominar con el tono de voz, con los gritos, con los gestos, o expresamos con serenidad, con calma, nuestros argumentos, nuestro punto de vista. Eso es signo de humildad. Cuando le doy rienda suelta a mi ego y a mi orgullo, es que me empiezo a exaltar y empiezo a alzar la voz y empiezo a atacar a la otra persona. El humilde expresa sus argumentos con serenidad, con calma. No necesita elevar la voz. Necesita escuchar a la otra persona con sus dos oídos, pensar y hablar con serenidad. Cuarta pregunta. ¿Te alejas o evitas a las personas que te han ofendido en alguna ocasión? Eso es signo de orgullo. Cuando alguien nos ofende y aparentemente lo perdonamos o ya quedó todo perdonado y aún así lo evitamos. Aún así evitamos ese hermano, aún así evitamos ese prójimo. Todavía hay allí signo de orgullo. ¿Te molesta que te digan cuando estás haciendo algo mal? Nos molesta que, mira, es que estás haciendo las cosas mal, lo estás haciendo como no eres, como no debe ser. Eso es orgullo. Trabajemos en esa humildad. Dobleguemos el orgullo. Corrijamos esos defectos. Hay muchas cosas para corregir. Cada pregunta de estas nos puede revelar cosas para corregir. Y hablando solo de la humildad. Sexta pregunta. ¿Estás pendiente de lo que hacen los demás para juzgarlos? Eso es compararnos con nuestro prójimo. Eso es mirar la paja en el ojo de nuestro hermano. Cuando estamos viendo qué está haciendo para juzgarlo, mira, es que para criticarlo. ¿Te cuesta admitir en las conversaciones que alguien que piense diferente a ti puede tener la razón y tú estás equivocado? A veces empezamos a hablar de un tema porque creemos que tenemos la información completa, que tenemos la razón, pero viene alguien y nos muestra un panorama más completo, más amplio, un panorama más claro y nos cuesta aceptar eso. No tenemos toda la información siempre, no tenemos siempre la razón de las cosas. Octava, mientes a veces para quedar bien. Decimos alguna mentirilla, alguna mentira pequeña para quedar bien. Las mentiras no son grandes, ni pequeñas, ni blancas, ni negras. Las mentiras son mentiras. Mentimos a veces para quedar bien. ¿Ya hiciste la tarea? Sí, ya la tengo lista, ya estoy que la termino y no la he empezado. ¿Sí entregaste tal trabajo, tal actividad? Sí, claro, y salimos corriendo o llamamos para que nos ayuden a entregar. Seamos transparentes en nuestras respuestas, honestos con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Insistes mucho en los errores ajenos. Le recalcamos mucho a la gente los errores ajenos. Eso es indicio de orgullo. Nos estamos enseñoreando a la otra persona cuando le recalcamos sus errores. Tenemos que ser también pacientes, considerados, tenemos que ser tolerantes. Décima, te comparas a menudo con otras personas. 11, cuando algo te sale mal es por culpa de otras personas. Cuando algo nos sale mal en lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, nuestro estudio, culpamos a los demás, culpamos al profesor, culpamos a un compañero de trabajo, culpamos al transporte, culpamos a alguien más por nuestros errores o cuando algo sale mal por culpa nuestra, culpamos a los demás. Es signo de orgullo, signo de que nos falta trabajar en humildad. Cuando alguien te ofende o te hace algo malo, piensas de inmediato en vengarte. Si pensamos de inmediato en vengarnos, en desquitarnos, en cobrárselas, es porque tenemos que trabajar en la humildad. Recordemos que nosotros no somos personas vengativas. Para finalizar, vayamos a Efesios en el capítulo 3. Revisemos las preguntas, hermanos, en aquellas que hayamos respondido, que hayamos visto que tenemos cosas por corregir, trabajemos en ello, no las dejemos pasar, no dejemos que este mensaje se quede allí en sus cuadernos, en sus notas, y que pase, como decía el apóstol Santiago, de que vemos nuestro espejo en el rostro, nuestro rostro en el espejo, acabamos de verlo ahí en el espejo de la humildad, y luego ya nos alejamos, acabamos los servicios, acabó el sábado, y se nos olvida que teníamos que trabajar en esos aspectos. Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, que nos fortalezca con poder nuestro Dios, y más en estos tiempos, en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Recordemos que el amor es el que nos constriñe, el que nos da esa fuerza para seguir adelante en este camino, sea cual sea las circunstancias. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dios nos va mostrando eso cada vez más. ¿Cuál es la anchura, longitud, profundidad y altura de ese carácter, de esa dimensión del Espíritu? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que Dios busca en cada uno de nosotros, que nos llenemos de su plenitud. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.